Hola amigos, bienvenidos a su programa de Radio Dados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Deuteronomio, capítulo 29. Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes, pero antes de nuestro estudio vamos a orar. Buen Dios, rogamos tu compañía y tu presencia en esta hora. Pedimos el perdón de nuestros pecados, pedimos que tú nos puedas limpiar, que tú nos puedas purificar, que tú nos puedas renovar, de tal forma que nuestra relación contigo pueda ser diferente. En nombre de Jesús, amén. Capítulo 29 trata acerca de la renovación del pacto. En los primeros versículos dice, estos son los términos del pacto que por orden del Señor hizo Moisés en Moab con los israelitas. Entonces recordemos que Moisés está repitiendo la historia que los israelitas de una u otra forma ya conocían, que habían vivido, y la está repitiendo porque, como decíamos en el primer video de Deuteronomio, el pueblo de Israel podría llegar a carecer de memoria histórica. Y la memoria es importante porque la memoria genera la identidad actual. En esa línea de pensamiento vamos a darnos cuenta que Moisés les dice y les cuenta los momentos claves, épicos, cumbres en la historia de Israel al pueblo, para que ese pueblo pudiese ahora entender que necesitaban hacer de nuevo un pacto con Dios, ¿no? Dios había hecho un pacto con los padres de los que iban a entrar a la tierra de Canaán. Dios les había prometido que los iba a llevar, que ellos iban a conquistar la tierra, que todo iba a salir bien, que ellos se iban a sentar, que iban a tener cosechas, que iban a tener bendiciones. Pero resulta y pasa que este pueblo que está a punto de entrar a Canaán no fue el mismo pueblo que estuvo en el pie del Sinaí. Por esa razón era necesario recrear esa escena. Por esa razón era necesario volver a colocarnos en el plano, o volver al menos a colocar a Israel en el plano donde ellos estaban nuevamente con Dios. Entonces, por eso el texto dice que en este capítulo se va a renovar el pacto, ¿no? Y en el versículo 2 dice, Moisés convocó a todos los israelitas y les dijo, ustedes vieron lo que el Señor hizo en Egipto con el faraón. Entonces, nuevamente, es una narrativa, pero es una narrativa que le da a Israel su razón de ser. Es una narrativa que le da a Israel el por qué, pues le da su misión, les da su origen, los ubica temporalmente en el momento en la historia de la redención donde ellos se encuentran. Y bueno, aquí se narra entonces que el Señor los saca de Egipto, que el Señor no les había dado hasta ese momento, dice el texto, mente para entender, ojos para ver, oídos para oír, porque durante los 40 años en el desierto Dios fue bueno con ellos, pero los israelitas se desviaron. Y ahora en el versículo 9 dice el texto, ahora cumplan con cuidado las condiciones de este pacto para que prosperen en todo lo que hagan. Y hoy está la presencia del Señor, tu Dios, ante todos ustedes, líderes, jefes, ancianos, oficiales, y ante los hombres, junto con hijos, con sus esposas, los extranjeros, y están aquí para hacer un pacto con el Señor su Dios, quien hoy lo establece con ustedes y sella su juramento. Entonces, en el resto del capítulo es un recordatorio básicamente de la historia que Dios tiene con el pueblo de Israel, que tiene con los antecesores de Israel, ¿sí? Porque en el texto se nos recuerda que el pacto con Israel es la continuación del pacto que Dios tiene con Abraham, que Dios tiene con Isaac, que Dios tiene con Jacob. Entonces es importante que la noción aquí en el capítulo 29 es Dios renueva el pacto con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra de Canaán. Ellos, cuando nosotros vemos el libro de Deuteronomio temporalmente, todo lo que ocurre hasta este punto, por así decirlo, podríamos ponerlo en un marco donde esto ocurre rápido, ¿no? Es Moisés recordándole al pueblo de Israel la historia. Es un discurso. ¿Cuánto tomó el discurso? No sabemos. Pero como es una repetición de lo que el pueblo de Israel había vivido o sabía o había conocido, obviamente el libro de Deuteronomio no nos ha avanzado la narrativa propiamente, ¿no? Porque ustedes recordarán que el libro de Números nos deja con el pueblo de Israel ya a punto de entrar a Canaán, y en Deuteronomio básicamente estamos allí, todavía estamos allí, el pueblo no ha cruzado el Jordán, eso lo veremos en el libro de Josué. Pero entonces, como el pueblo está a punto de entrar a Canaán, básicamente el pueblo está repitiendo el mismo momento que sus predecesores, sus padres vivieron en el Sinaí. Entonces, cuando ellos estaban en el Sinaí, Dios hace un
un pacto con ellos. Ellos estaban por embarcarse en el viaje de su vida. Y ahora que están a punto de entrar en Canaán, están a punto de entrar en el viaje de su vida y por esa razón Dios vuelve a renovar su pacto con ellos. Dios vuelve a ratificarles y a decirles: yo soy tu Dios, yo voy a llevarte, voy a acompañarte, voy a ir delante de ti, voy a pelear, voy a derrotar a tus enemigos y tú entonces serás mi pueblo. Entonces esa noción del pacto es central. Esa noción del pacto está presente, es omnipresente en todo el Pentateuco. Y aquí es donde precisamente yace la importancia para nosotros hoy. Nuestra vida espiritual llega a momentos donde empieza a desgastarse y se desgasta y se desgasta y se desgasta y empieza y se desgasta y va desgastándose. Y para ilustrarlo, quizás es el movimiento de un carro que empieza a descender por la ladera de una montaña. Al principio tú ves el final, lo ves demasiado lejos, pero con el paso del tiempo, a medida que vas descendiendo, empiezas a ver ese vacío y ese fondo, cómo se va acercando y se va acercando y se va acercando. Nuestras vidas espirituales a veces es lo mismo. Cuando estamos en el momento más alto de nuestra existencia, oramos 1 hora, hacemos obras misioneras, leemos la Biblia, estamos todos los días conectados con BioChannel, viendo Reavivados por tu Palabra, estudiando la lección y vemos otros programas y estamos conectados con Dios, pero entonces de repente las cosas empiezan a cambiar y la vida espiritual empieza a descender y empieza a erosionarse. Y empieza a erosionarse de tal forma que cuando menos lo pensamos, una vez estamos en la cima y en otro momento estamos ahora en el fondo. Y cuando llegamos al fondo necesitamos entender que nuevamente podemos recrear nuestro pacto con Dios, podemos renovar nuestro pacto con Dios, que allí en el fondo donde estamos podemos nuevamente restablecer nuestra relación con Dios para seguir adelante. Y entonces el capítulo 29 nos enseña que Dios está dispuesto a renovar el pacto con el pueblo de Israel antes del viaje de su vida, antes del momento clave de su existencia como nación. Y tú y yo tenemos la misma oportunidad. Tú y yo somos Israel y antes de esos momentos cumbres y claves de nuestra vida también podemos renovar nuestro pacto con Dios. Renovar nuestro pacto con Dios solo requiere de tu voluntad y solo requiere de que tú le digas: Señor, yo quiero renovar mi pacto contigo. Yo quiero que ahora estoy en el fondo, pero yo quiero estar otra vez contigo en la montaña. Yo quiero estar otra vez contigo en las nubes. Yo no quiero estar donde estoy hoy. Y eso sencillamente requiere que la voz del necesitado, la voz del que pide ayuda celestial, solo necesita eso, la voz de la persona que necesita ayuda del cielo. En ese momento todo el cielo se mueve para brindarle la ayuda que el pecador necesita y para poder restablecer el pacto con Dios. Si tú estás en ese punto de tu vida espiritual donde sientes que todo se ha desgastado, donde te sientes sin fuerzas, donde te sientes sin motivación y donde piensas que quizás ya no hay retorno, déjame decirte, hay retorno todavía. Y como el pueblo de Israel, puedes hoy renovar tu pacto con Dios. Si ese es tu deseo, te invito a que nos dejes en los comentarios: Señor, quiero renovar mi pacto contigo, para que de esta forma puedas hacer audible, puedas expresar de una forma tangible los deseos de tu corazón. Que Dios te bendiga y que puedas experimentar hoy la renovación del pacto divino.